tiene la respuesta. ¿Alguien lo hizo, lo intentó hacer o no está seguro de lo que le resultó? No, nadie. O no supieron cómo resolverlo. Yo no sé por dónde empezar, profe. Es válido que se comente todas esas cosas, ¿no? No se preocupen, no pasa nada. Recuerden que pues para eso son las sesiones o las clases. Y donde pues no hay que equivocarse, pues es cuando nos presentan un examen, ¿no? Aquí ahorita pues no es examen, simplemente pues son ejercicios y es válido que digan, no, pues que no, ni siquiera entendí cómo hacerlo, ¿no? Bueno, lo que les había comentado que ojalá pudieran hacer es calcular o determinar en este caso la intensidad, el valor de la intensidad del campo magnético. De hecho, ya lo determinamos o ya se calculó en el pasado. Vean en sus apuntes o si los tienen impresos o lo han pasado a su cuaderno, en este caso, la sección de la ley de Biot-Savart, y vimos el caso para lo que es un elemento de corriente. Y lo que se hizo es considerar aquí un diferencial de longitud, aquí un punto 2, y entonces tenemos un esquemita más o menos parecido a este. Y se calculó la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo magnético, perdón, en el punto 2. No sé si alguien me puede auxiliar, si alguien lo tiene ahí a la mano. Obviamente en la dirección Z. ¿Sí? Aquí es Rob. Ajá. No sé si ya lo ubicaron. Creo que ya, profe. Rob. Y tenemos el valor de H2, H sub índice 2. ¿Cuánto les dio? ¿O cuánto nos dio saber? De hecho, es la ley de Ampère para el elemento de corriente, así se le conoce. Y se utiliza un filamento. ¿No tienen ahí el resultado a la mano? ¿Cuánto da H? Es el que es H es igual a 1 sobre 4 pi. Es que me parece entre... No, es igual a la corriente dividida entre 2 pi por rho. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ese resultado? Ya.
Ok, bien, pero aquí obviamente estamos utilizando, cuando se hizo ese análisis se utilizó coordenadas cilíndricas. Entonces ρ en realidad sería igual con R, sería igual al radio, es decir, entonces la intensidad de campo magnético es igual a la corriente dividida entre 2pi por R. ¿Eso qué quiere decir? Esta fórmula, ¿sí?, ya es válida, la pueden dar por hecho, utilizarla para cualquier alambre conductor. Es decir, si ustedes tienen un conductor, aquí lo voy a poner en forma horizontal, por el cual obviamente van a hacer circular una corriente, entonces aquí tendrían líneas de campo magnético, ¿sí? Como se encuentran así, por regla de mano derecha, pues el flujo debería ir de esa manera. Eso significa que si yo quiero calcular la intensidad de campo eléctrico va a depender de la distancia a la cual a mí me interese. Puede ser esta R o puede ser esta R. La fórmula que está aquí me dice que cuanto más alejado me encuentre del centro, del origen de la fuente, que en este caso es este alambre, la intensidad de campo eléctrico es menor, es decir, va disminuyendo conforme a la distancia. Caso contrario, si yo me acerco a la fuente, que en este caso sería el alambre donde circula la corriente, entonces la intensidad es mayor. Entonces ese ejercicio que se hizo, pues prácticamente ya se resuelve para cualquier alambre o cable que nosotros utilizamos pues en electrónica para hacer nuestras conexiones. Entonces es muy importante esa ecuación. Con ella podemos determinar la intensidad del campo eléctrico a una cierta distancia de ese alambre o cable por donde hagamos circular esa corriente. Siempre y cuando, pues obviamente, tengamos de conocimiento el valor de esa corriente que circula por él. ¿Ok? No sé si quedó aclarado. Sí, profe. Bien, gracias por contestar. Entonces, vámonos a la parte matemática. Si ya tenemos, en este caso, que de hecho lo había comentado en la sesión de ayer, una vez teniendo H, este es igual a la corriente dividida entre 2pi por R, ojo, no quiere decir que tengan que aprenderse forzosamente de que la fórmula es R. Aquí ustedes pueden poner A, B, C, bueno, no hay que utilizar X, Y, Z porque son de coordenadas, pero pueden ponerle K, T, cualquier literal que ustedes quieran, es válido. Lo que es importante es que la literal que utilicen me especifiquen que se refiere a la distancia que hay desde la fuente, que es en este caso el cable, hasta el punto donde ustedes quieren analizar. ¿Okay? Pero bien, lo que están pidiendo, según el texto, vámonos a regresar, dice calcular el valor del flujo magnético. El flujo magnético, entonces, sabemos que es igual a una integral de una superficie cerrada de la densidad de flujo magnético producto punto por el diferencial de superficie. Entonces necesito determinar estas dos cantidades. Pero yo sé que la densidad de flujo magnético que es igual en términos de H, o de la intensidad de campo magnético. ¿Alguien me puede decir? La permitida del vacío por... Correcto. Permeabilidad del medio, del aire del vacío, por, en este caso, la intensidad de campo magnético. Entonces eso significa que aquí me debería quedar, permítame, a ver, es que le di donde no era. Entonces aquí, a ver si me deja escribir. Ok, bueno, no importa.
aquí sería igual a mu 0 por I dividido entre 2pi por R por el diferencial de superficie. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero ahora nos falta determinar el diferencial de superficie. ¿Por qué? Porque vemos que aquí no tenemos nada relacionado con la superficie. Esto es una distancia. Todos los demás son variables, ¿verdad? A excepción, bueno, pues aquí tenemos una constante, otra constante y una variable. Pero ninguna de ellas está relacionada con la superficie. Lo que tenemos que hacer es determinar ese diferencial de superficie. Y para eso nos vamos a ir a la figurita. Cuando se hizo el análisis para la determinación de la intensidad de campo eléctrico del alambre, aquí voy a poner el alambre, este sería el alambre, y las líneas de campo magnético pues son circundales a ellos, son así. Dependiendo si la corriente está ingresando a la pantalla, entonces el flujo sería de este sentido. Cuando hicimos el análisis de esto para determinar H, que ya vemos que es la corriente dividida entre 2pi por R, utilizamos coordenadas cilíndricas, porque el elemento de alambre pues es un cilindro. Si se fijan en el eje coordenado del problema, yo no he puesto qué coordenadas son. Y ahorita mismo voy a elegir el sistema coordenado que voy a trabajar. ¿En función de qué? En función de la figurita que tengo ahí dibujada en color azul. No en función del análisis de esto, que fue en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque en ese momento se hizo así para poder encontrar el valor de H. Era lo correcto. Pero ahora no se trata de esa parte, sino que ahora se trata de la figurita del problema. Y la figurita del problema me dice que es una superficie, ¿sí?, que es un medio cilíndrico, y que la superficie de ese medio cilíndrico, la que está en esta cara, que voy aquí a poner con color azul, es una superficie rectangular. Las líneas de campo magnético, que son estas que tengo aquí, van a ingresar por la cara rectangular. Entonces, si yo considero esa situación, entonces puedo elegir coordenadas rectangulares, porque la forma geométrica que tengo aquí, veo que tengo dos de ellas. La primera, las voy a señalar aquí, esta en color azul, que es un rectángulo, y esta otra que va a estar en color verde, que es, en este caso, una curva. ¿Cuál es más fácil de poder resolver? ¿El rectángulo o la curva? ¿El rectángulo, profe? El rectángulo, correctamente. Por eso entonces elijo coordenadas rectangulares, porque es más fácil de poder llevar a cabo. Entonces, si estoy eligiendo coordenadas rectangulares y tengo ahí un rectángulo, significa que el diferencial de superficie sería el incremento de Y por incremento de Z. Es decir, el incremento que tenga hacia este lado y el incremento que tenga hacia este lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, yéndome a la ecuación, significa que aquí debería ser entonces lo siguiente.
El flujo será igual a una integral a la superficie de μ0 por la corriente entre 2pi por r por el diferencial de y por el diferencial de z. Bien, pero vemos que aquí este término que estoy encerrando en color azul no depende ni de z ni de y. Entonces tenemos que adaptar la variable de aquí, que sería la r, en términos de y, o y en términos de r, para poder diferenciar. No puede ser de z, porque de z es la longitud de donde está, en este caso, el alambre. Por lo tanto, vamos a auxiliarnos nuevamente de la figurita. Voy a pasar otra vez a la figurita. Y entonces la cara superior, si yo pudiese ver desde este lado, veo que tengo una media circunferencia con un radio r. R minúscula o R, como antes nos decía. Y ese está directamente sobre el eje Y. Entonces, como voy desde este punto a este punto, yo esto le puedo llamar diferencial de R. Entonces, de Y va a ser igual a dr. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ya que se ha entendido eso, voy borrando lo que se pueda para no saturar todo esto. Entonces ahora yo puedo dejar la ecuación en términos de dr. Entonces esto me quedaría a una integral cerrada de superficie de μ0 por i dividido entre 2pi por r, diferencial de r, diferencial de y. Perdón, diferencial de z. Ok. Pero vámonos. Hasta ahorita ya está aparentemente la ecuación establecida. ¿Sí? Una ecuación que nos decía que, basándonos en las ecuaciones de Maxwell, el flujo es igual a integral de la superficie del punto ds. Esto ya lo tenemos aquí arriba. Aparentemente ya casi lo tenemos preparado, pero no, porque por lo que vemos aquí, esta es una integral de superficie, y al ser una integral de superficie tiene que ser, en este caso, doble integración. Eso significa entonces que tenemos que poner, en vez de una integral, dos integrales, y una va a estar en términos de los diferenciales que tenemos en esta, ¿verdad? De dr y de dz. Pero antes vamos a volvernos a regresar al enunciado, porque aquí hay algo muy importante. Vamos a volver a leer. Nos dice que necesitamos calcular el valor del flujo magnético que pasa a través de una superficie curva. Aquí tenemos dos superficies, superficie curva, y voy a poner en otro color, la frontal, que es la superficie rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces vamos a ver que la ecuación que estamos poniendo aquí está establecida para una superficie rectangular, ¿verdad? O cuadrada, por los diferenciales que tenemos ahí, ¿verdad?
Sí. Bien, entonces a nosotros no nos están pidiendo el flujo ahí, sino que nos están pidiendo el flujo en esta superficie. Pero para nosotros es más fácil calcular la superficie plana que está señalada con la flecha verde. Entonces aquí podemos hacer uso de la famosa ley de Gauss. ¿Alguien recuerda qué es lo que dice la ley de Gauss? Para el caso de líneas de flujo magnético. ¿No? Bien, no se preocupen, ahorita la explico. La ley de Gauss establece lo siguiente. Imagínense que tiene una superficie aquí, cerrada, con esa forma, pero que va a tener cierto grosor. ¿Ok? Así cuenta que es un pedazo como de cartón grueso. Entonces, la ley de Gauss dice lo siguiente, es que si yo utilizo los vectores para representar las líneas de campo magnético, ¿sí? Y en vez de tener, en este caso, la intensidad en cada una de ellas, yo tomo un grupito de ellas, entonces me estaría refiriendo a la densidad de flujo magnético. Entonces, la ley de Gauss dice que la densidad de flujo magnético que entra en una superficie es igual a la densidad de flujo magnético que sale de ella. ¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, la densidad de flujo magnético, que la estoy en este caso representando por la letra B, si yo lo considero como el número de líneas vectorialmente, significa que si yo estoy ingresando a esa superficie 3 líneas, del otro lado de esa superficie deben de salir 3 líneas. Con otro ejemplo, si yo meto 10 líneas del lado izquierdo, que es decir, por donde entran, por el lado derecho, por donde están saliendo ahí en esa figura, deben de salir también 10 líneas. ¿Por qué? Porque recuerden que la divergencia de la densidad de flujo eléctrico vale 0. ¿Qué significa eso de la divergencia? Lo voy a poner aquí con otra línea. Bueno, aquí con azul. Bueno, con verde para no perder. Que las líneas que ingresan no se pueden ir o desviar hacia otros lados. Es decir, si aquí meto 3, que en vez de que salgan 3 salga 1 y las otras 2 se vayan por otro lado. Eso no establece la ley de Gauss. La ley de Gauss es muy clara y aquí está plasmada. Que no hay divergencia. Por consiguiente, el número de líneas que ingresa a esa superficie es igual al número de líneas que salen. Y a eso nosotros lo tomamos, en vez de decirle número, lo relacionamos con la densidad de flujo magnético. Entonces uno se ha de preguntar, bueno, ¿y qué chiste o qué diferencia hay en el que las líneas de flujo magnético entren a un lugar, a una superficie y salgan por la otra? Bueno, la diferencia estriba en la intensidad de campo magnético. En este caso se utiliza la literal H. Porque si le damos sentido a la figura que estoy dibujando ahí en color verde del lado izquierdo, las líneas que están ingresando a la superficie tienen una longitud mayor en el vector, significa que tienen más intensidad. Y las que dibujé del lado izquierdo a propósito o a posta, las puse más cortas, eso significa que la intensidad es menos. Entonces recuerden que cuando líneas de flujo magnético ingresan a una superficie, el mismo número de líneas que entran es el mismo número de líneas que salen.
pero la magnitud que entra es diferente a la que sale. ¿Debido a qué? Debido a las características de la permeabilidad del medio. Por eso se dibujan con un vector más corto, indicando de que su magnitud es inferior. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien. Todo esto por lo siguiente. ¿Recuerdan cuando vimos el caso de una línea cargada? Una lámina cargada, en el que teníamos láminas así, y entonces había unos puntitos aquí, y queríamos determinar, en este caso, los valores de las cargas. Cuando la lámina cargada estaba antes del puntito, tenía un signo, y cuando estaba después tenía otro signo. ¿Alguien recuerda cuáles eran los signos? Cuando ingresaba al punto, era signo positivo o negativo. Era positivo. Y cuando salía, Era negativo. es al revés, ¿no? Cuando ingresan son signo negativo, y cuando salen es signo positivo. ¿Ok? ¿Ya lo recordaron? Sí, profe. Ok, entonces cuando ingrese va a ser negativo y cuando salga va a ser positivo. Ok, entonces vamos a ver aquí. Voy a utilizar el mismo color. Las líneas de campo magnético están ingresando a esta cara. Por consiguiente, debo de incorporar un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? A mi ecuación. ¿Por qué a esa ecuación? Porque el diferencial de R por el diferencial de Z se está refiriendo a este rectángulo. Por eso tengo que ingresarle el signo negativo. Entonces, para completar, aquí me hace falta ponerle el signo negativo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces pónganla aquí entre paréntesis. Esto es para calcular el flujo que ingresa en la cara plana de ese medio cilindro. ¿Ok? ¿Puede repetir, profe? ¿Perdón? ¿Me lo puede repetir? Sí, claro. Esta fórmula es para calcular el flujo magnético que ingresa en la cara plana del medio cilindro. Gracias. De nada. Bien, entonces tenemos que continuar. Porque todavía no podemos resolver la integral, porque esa es una integral de superficie y tenemos dos diferenciales de R y de Z. Y no podemos todavía resolver la integral porque no hemos puesto los límites de integración. Y para eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, de esto que está aquí adentro de la integral, podemos sacar lo que es constante, que sería μ0, la corriente y 2π. Y entonces nos va a quedar una doble integral de dr dividido entre r por dz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sale. Entonces vamos a sacar primero los límites de integración con respecto al eje z. Para esto vámonos a nuestra figurita. Voy a utilizar nuevamente el color azul porque creo que es el que mejor se ve. Vemos que va desde este punto hasta este punto, es la longitud de ese medio cilindro, ese cilindro recortado. Y recuerdo que le habíamos puesto H, ¿verdad? En la figurita del día de ayer. Sí.
Entonces el límite, ¿están conmigo de acuerdo que sería de 0 a h? Sí, profe. Perfecto, entonces el primer límite ya lo tenemos. Vamos a ponerlo aquí, que sería con respecto a z, sería de 0 a h. Ahora hay que sacar en términos, el límite, perdón, o los límites de integración en términos de R. Vámonos otra vez a nuestra figurita y vamos a ver una vista para que sea más fácil de determinarlo. Vamos a hacer una vista de la parte superior del cilindro, de la tapa. Aquí está el eje igual con 0, este sería Y. Y el cilindrito se encuentra aquí, ¿estamos de acuerdo? Este sería X. Fíjese muy bien. Como este cilindrito yo lo dibujé al azar en esta posición, el cilindrito pudo haber estado aquí, o pudo haber estado aquí, o aquí, o aquí, ¿verdad? Sobre el eje Y en cualquier ubicación. Eso quiere decir que entonces yo tengo una separación que le voy a llamar, aquí le puedo llamar A y aquí le puedo llamar B, pero para que a mí me sea más fácil, yo estoy eligiendo así, le voy a llamar aquí Y1, es decir, desde el origen, que sería desde aquí, hasta donde empieza el cilindrito, yo lo voy a llamar Y1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, para la integral, el límite inferior sería Y1 desde Y1, y hay que ver cuál es, ese es el límite inferior, y ahora nos falta establecer el límite superior. Para establecer el límite superior, voy a hacer uso de esa misma figurita, voy a ponerlo aquí en color rojo, yo tengo aquí R, entonces este punto, ¿cuánto valdría? Y1 más ¿cuánto? R. ¿R o 2R? 2R, 2R. Si es Y1 más R, entonces R sería esto que está aquí nada más, ¿no? Sí, Entonces sería 2R, ¿no? sí, así es. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, entonces eso significa que el segundo límite de integración sería hasta Y1. Ahora sí ya podemos hacer lo que a ustedes les gusta hacer mucho, resolver la integral. Bien, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a ver cómo podemos integrar, los voy a apoyar aquí. Nuevamente tenemos μ0 por i, que son las constantes fuera de las integrales. Y de estas dos integrales, ¿cuál es más fácil de poder resolver? ¿La que está en términos del diferencial de z o la que está en términos del diferencial de r? Z. La de z, correcto. ¿Cuánto nos da de resultado la integral con respecto a z una vez que evaluamos el límite? Los límites, perdón. Nos resulta H. Simplemente, correcto, nos resulta h. Entonces pongo aquí h y ya nada más me queda la integral desde y igual con 1 hasta y igual con 1 más 2 veces r por el diferencial de r dividido entre r. Ya está más sencillo, ya nada más tenemos
una simple integral. ¿Cuál es el resultado de la integral? De x sobre x, ¿cuánto nos da según las tablas integrales? Voy a pasar a la siguiente página. ¿Cómo nos queda el resultado? ¿Cuál es el resultado de la integral de x sobre x? Logaritmo natural de x. Entonces sería el logaritmo natural de r evaluado desde y igual con 1 hasta y1 más 2r. Entonces esto nos quedaría menos μ0 por pi por h entre 2pi por el logaritmo natural de y1 aquí voy a poner paréntesis rectangulares. Sería el argumento, el primero sería y1 más 2r menos el logaritmo natural de r. ¿Estamos de acuerdo? De y1, sí. Perdón, sería y1. Es decir, el flujo sería igual a menos μ0 por i por h dividido entre 2pi. Aquí lo puedo todo factorizar y dejarlo como y1 más 2r dividido entre y1, ¿verdad? Aquí todavía puedo reducir un poco el argumento del logaritmo natural. A ver si tengo una hoja más. Sí. Entonces podría dejarlo como el flujo es igual a menos 0 por i por h entre 2pi. Logaritmo natural sería de 1 más 2r sobre y1. ¿Verdad? Sí, profe. Pero hay que recordar que esto corresponde a la cara plana. Del cilindrito, es decir, tenemos aquí nuestro cilindrito, es D, y es el flujo que está ingresando en la cara plana. Pero a mí el problema me está pidiendo el flujo en la cara curva. Vamos a ver el texto. Y efectivamente aquí dice calcular el valor del flujo magnético que pasa a través de una superficie curva de una mitad de cilindro. Y yo lo que hasta ahorita he calculado y encontré, este es el resultado, es el de la cara plana. Pero hace un momento lo expliqué que la ley de Gauss dice que para líneas de flujo magnético que el mismo número de líneas que entran debe ser igual al mismo número de líneas que salen. Es decir, si entonces ingresaron 3, por el otro lado de la cara deben de egresar 3. Solo que las que ingresaron están con signo negativo y las que egresan tienen que ser de signo positivo, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, entonces, el resultado correcto para este problema
es que el flujo magnético que sale es igual a U0 por pi por h entre 2pi, pues multiplica el logaritmo natural de 1 más 2r sobre 1. La única diferencia pues es el signo. Aquí el signo negativo no quiere decir que se tiene un menos flujo, porque un menos flujo no tiene sentido. No tiene el sentido de menos flujo, sino significa que el flujo se considera en un sentido cuando lleva un signo y en otro sentido cuando lleva el signo contrario. Y eso es el resultado que estábamos buscando. Ahora mi pregunta es, ¿se les hizo difícil? Sí, profe. Pero me pongo a sacar temas. Ahorita sacamos lo de Gauss. Bueno, sí tiene su grado de dificultad. Hay que reconocerlo. Porque fíjese muy bien, llegamos a una expresión, ¿verdad? Que es la que tenemos ahorita en pantalla y señalada. Pero si nos vamos, me voy a regresar al inicio. Vean, dense cuenta que el texto es muy pobre. Muy pobre porque no tenemos información casi de nada, ¿verdad? No tenemos un valor que nos diga, es que el flujo vale tanto o la corriente vale tanto. No, si se fijan, lo único que nos dice es que hay un alambre con una corriente, o un alambre por el cual circula una corriente. Y gracias a la figurita que empecé a dibujar, con ese esquemita que empecé a dibujar y con la ayuda de las ecuaciones que aquí están ahora en pantalla, entonces empecé a deducir cada uno de los términos para poder resolver esa integral de superficie, que es la que nos va a llevar a obtener el valor del flujo. Ese es un típico problema de teoría electromagnética. Para mi punto de vista no es un problema. Y la idea de mostrárselos aquí de cómo se resolvía no es para que ustedes se frustren y digan, ay, qué difícil es, no puedo. Obviamente cuando alguien nos explica se ve muy sencillo. Si se fijan, prácticamente partimos de la nada, o partillo de la nada, porque vemos el texto del problema. Y si para mí fuese un examen, yo como estudiante lo veo, me pongo a llorar. Digo, no, es que no es imposible, yo no puedo hacer nada. Porque me doy cuenta de que no tiene ningún dato. Como dice H igual a 250, no sé, cualquier valor. Pues al menos intento. Pero cuando leo el texto, me doy cuenta que no tiene absolutamente ningún dato más que simplemente etiquetado una corriente con la literal. Aquí fue muy importante el poder hacer un esquema apropiado para el tema. Si se fijan, pues, yo creo que sí es un poco pesado porque fui ahora sí que paso a paso, piedrita por piedrita, a construir, explicando mi análisis para poder adaptar la ecuación del flujo. La ecuación está en los libros y ya la tienen en su formulario, pero ya se dieron cuenta que por sí misma no dice nada. Tenemos que completar todo lo que se requiera en esa ecuación para poder resolverla. Y aquí partimos de nuestro esquema. Un esquema que también parece muy sencillo, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque ¿qué pasa? Voy a tratar de borrar todo lo que ya está aquí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, sino para continuar con lo que estoy explicando. ¿Qué pasa? Lo meditan. Porque fíjense muy bien, ¿qué pasa
esta figurita que está ahí, yo la yo la hubiera dibujado, por ejemplo, apartado una para actualizar y una aquí. Y una completa para Carlos. Pues si la de Carlos se acabó. Le damos 2 a las líneas y nos quedamos con una y nos llevamos de vuelta 3, vamos. El resultado parecería ser muy similar, ¿verdad? La única diferencia es que los ejes coordenados serían distintos, habría ser el plano XZ. Pero las líneas ahora entrarían por la cara curva y saldrían por la cara plana. Tendría que replantear las ecuaciones. ¿O qué pasa si ahora yo lo hubiera dibujado? Déjeme ver cómo. Así. Ahí el resultado me hubiera dado 0 porque las líneas de flujo magnético pues no pasan por el cilindro. Ahora la misma pregunta sería, ¿qué pasa si en vez de yo haber considerado el alambre en el eje X, yo lo hubiera considerado en el eje Y? ¿Cómo debió haber ido? Si yo la figura la hubiera dibujado aquí, ¿qué pasa? No es lo mismo que yo la haya dibujado aquí a que yo lo hubiera dibujado aquí. ¿Sí se dan cuenta? Lo que sucede si yo hubiera dibujado el elemento del alambre en este. Entonces a lo que voy es que todo esto es muy importante, que hagan un esquemita que les ayude a comprender para poder, en este caso, llegar a la solución que se busca. En el texto podemos observar que no me está poniendo ninguna restricción ni ninguna limitante ni me está diciendo qué sistema coordenado o sé qué dirección está orientado, el alambre. No me dice absolutamente nada. Eso significa que yo tengo la libertad de poder elegir hacia dónde ubicarlos, pero lo que sí debo de tener en cuenta con todas esas figuritas alternas, en que debo tener mucho cuidado en cómo la voy a ubicar de tal manera que a mí me facilite. La idea de este problema no es frustrarlos de que vean, ay, es que está bien difícil. Si el maestro puso eso y lo pone en examen, no, pues no voy a. No, se los digo con sinceridad, para mí este no es un problema de examen. Porque pueden ver que se hizo uso de muchas cosas, ¿verdad? Muchos detallitos. Que no deberían ser nuevos para ustedes porque ya se los comenté en el pasado. No estoy inventando absolutamente nada. Estoy haciendo uso de toda la información que se ha visto en sesiones pasadas. Y yo pienso que si no lo dominan todo, al menos tienen algunas cosas por ahí más o menos medio presentes. Pero es importante que le den una buena estudiada. Y a sabiendas de que esto es difícil, porque ya vieron que pues con poca información que viene en el texto llegamos a una ecuación que está correcta, sí está bien, que necesitan tener muchos detallitos que ya se tocaron en diferentes secciones pasadas. Por esa razón y a sabiendas de que yo sé que eso es difícil, por eso les digo que los exámenes pues preparen sus buenos formularios, ¿verdad? No problemarios, porque muy poco nos ayuda, ya que hemos visto que todos los problemas que hemos visto, ninguno es igual, todos son completamente diferentes. Pero quise ponerles este ejemplo ilustrativo precisamente para que ustedes se dieran cuenta cómo voy analizando y ustedes traten de aprender cómo se van analizando y tratando de resolver los problemas.
Lo hice muy lento, no agarré y me puse a escribir ecuaciones como loco y resultados y ya quedó. Empecé con la figurita, les dije, bueno, voy a considerar aquí, el sentido hacia arriba puede ser hacia abajo, y los fui llevando, en este caso, les fui mostrando cómo iba haciendo mi análisis para ir haciendo el planteamiento y llegar a una ecuación, que al final de cuentas después es lo único que tenemos que aplicar matemáticas, encontramos la solución de las integrales, pero desde eso, lo que se tiene que hacer es plantear muy bien lo que se está buscando. Entonces aquí lo más importante es estar muy concentrado. Yo sé que a lo mejor no dominan muchas cosas, pero varias de ellas ya tienen conocimiento porque se las he explicado. Y por eso les doy la oportunidad de que busquen en los libros y sobre todo en sus apuntes. Obviamente no les he dicho justo. Agárrense un libro y busquen. ¿Por qué? Porque se ponen a buscarlo, se les va a pasar la hora y media buscando y a lo mejor ni lo encuentran. Pero si se fijan, por ejemplo, en este caso, de este problema, yo hice uso de todo lo que les expliqué en el pasado. Miren, la ley de Gauss por esto, los signos por esto, los diferenciales tienen que ser así, cómo estoy sacando los límites, para que ustedes empiecen a darse cuenta cómo es que se va deduciendo e ingeniando el problema para poder llegar a la solución, con la idea de que ustedes se entiendan. Por esa razón, para mi punto de vista, pues este no es un problema de examen, ni tampoco quiero que se lo aprendan de memoria, porque a lo mejor y lo ponen, por ejemplo, como estudiante uno dice, no, es que el maestro seguro va a poner en el examen el mismo problema que hicimos en clase y el más difícil, me lo voy a aprender de memoria. No, este problema que acabamos de ver, yo no quiero que se lo aprendan de memoria, lo que yo quiero es que se pongan a estudiarlo. ¿Y qué significa que se pongan a estudiarlo? ¿Cómo es que fui sacando las cosas? Vayan analizando, aquí sí no les pido que lo repitan porque a lo mejor se pierden, pero que vayan analizando. Vean, aquí está el eje primero sin etiquetas, no sabíamos si era XYZ o era esférico o era circular, simplemente puse los tres ejes bidimensionales, dibujé mi corriente y saqué por regla de mano derecha las líneas de flujo. Ahora, ¿dónde pongo la figurita del cilindro recortado? Porque si yo no la pongo correctamente, las líneas de flujo no van a traspasar y por consiguiente el flujo vale 0. Y a mí, obviamente, yo insinúo de que el texto que viene ahí no me está pidiendo que encuentre que es 0. Entonces, por eso yo la ubiqué en ese punto. Ahora, por la forma geométrica, si se fijan bien, lo que comenté hace un momento, quien me ayudó a determinar qué tipo de coordenadas se utilizan es la forma geométrica. Si a mí me hubieran dicho que era un cilindro, entonces yo no utilizo XYZ, yo utilizo coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, como en este caso yo estoy viendo que tengo dos superficies, dado los datos del problema, me dice que tengo un cilindro, voy a dibujar el cilindro aquí en negro, pero me dice que está partido por la mitad. Entonces, viendo desde un corte superior, yo tengo, bueno, ya en tridimensional sería esto. Entonces yo veo que tengo dos caras, una que es plana y la otra que es curva. Si yo quiero sacar el diferencial de superficie de la curva, no es cosa del otro mundo, porque simplemente es media circunferencia. Pero veo que yo tengo la ventaja aquí de tener una cara rectangular. Eso es más fácil comparada con la curva que está aquí. Entonces, al ver que es una cara rectangular, pues digo, el análisis lo voy a llevar a cabo en coordenadas rectangulares. Y así sucesivamente todo lo que fui sacando. Eso es lo que a mí me gustaría que hicieran. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que acabamos de hacer es un ejemplo de ingenio. Con toda la información que teníamos, que no es nueva, vuelvo a repetir para ustedes, que está por ahí en sus apuntes, y por eso mi insistencia de que vayan tomando nota,
vayan apuntando todos esos detalles. Porque es más fácil de que en un problema ustedes busquen en las notas que ya tienen todos esos detallitos, a que si van y se traen 5 libros y buscan en todos los libros la información. Lo más seguro es que se pongan a buscar en todos los libros y no encuentren lo que buscan. Es más fácil que tengan las notas y en las notas vayan poniendo sus anotaciones, tips y detallitos que les van a ayudar, como en este caso ahorita Luis, para poder llegar a eso. Inclusive desde los límites de integración, que ahorita el más complicado fue el del eje Y, porque el de Z no había ningún problema, pues simplemente era desde la base hasta donde termina el cilindrito. Pero para el eje Y sí había que ponerle un poquito de atención, no era cosa del otro mundo, solo hacer un esquema extra para auxiliarnos, como yo lo hice, tomar una vista desde otro punto, desde esta perspectiva, para poder encontrar bien el límite de integración superior de la otra integrante, el diferencial de Y o de DR. ¿Okay? Entonces vuelvo a insistir, estudienlo, pero al decir estudiar significa analizar. No se lo aprendan de memoria, porque no hay un manual de pasos de primero dibuja esto, luego haz esto, luego haz esto. No. Si lo hubiera, yo ya se los hubiera dictado, pero no es así. Sino más bien hay que irlo buscando. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? El tarea fueron 2. Algo que se les haya complicado, que no haya quedado claro, con gusto yo se lo puedo explicar. Solo necesitan tiempo para analizarlos, supongo. Realmente porque pues, siempre que alguien lo resuelve, uno lo ve desde el otro lado. Sí, está fácil. Se ve muy sencillo. Sí, pero luego cuando uno quiere hacerlo, pues nos cuesta muchísimo. Entonces, pues insisto, estudienlo, analícenlo, vean cómo se fue sacando. Y esto les va a ayudar a futuros problemas, ¿sí? De que empiecen a desarrollar esa habilidad de poder empezar a deducir con muy poca información. Vuelvo a insistir, vean el texto y la verdad que está para llorar porque no tiene nada, ¿no? Sin embargo, pues hicimos lo que pudimos y llegamos a lo que se buscaba, y no está fuera de nuestro alcance. Simplemente era llegar al integral que está exactamente ahí a la mitad, ya con sus límites, esa doble integral con sus respectivos límites, y resolverla. Y llegamos fácilmente a lo que sea. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda? De este problema. ¿Le puedes regresar a la diapositiva antes de esa? Claro. Y1, ¿qué era lo que representaba? Se me fue y no lo anoté. Y1 es la distancia, y ahorita te lo explico, no hay problema. Y1 es la distancia, aquí se ve en la figura, que va desde 0, es decir, desde el origen coordenado, hasta la ubicación de donde se encuentra la figurita. Solamente este punto. ¿Por qué? Porque la figurita pudo haber estado aquí, o pudo haber estado más hacia la derecha, o pudo haber estado más hacia la izquierda. Entonces la dejamos en términos de una variable que le vamos a llamar Y1. No le puse Y porque se confunde con el eje Y. Le pude haber puesto aquí A o B, pero luego no encontramos la relación de A o B. Sino para mí siento que es más fácil ponerle Y1, Y2, Y3, etc. Por eso le puse Y1. No sé si con eso queda aclarado.
Sí, ya, nada más era recordar. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo, pero no ahorita. Mañana lo vamos a resolver. Pero sí lo voy a poner en pantalla para que de una vez lo apunten. Y ya mañana nos ahorremos un poco el tiempo en no escribirlo. Así es que por favor, escríbanlo ahí en su cuaderno, o lleva sus apuntes. El cual dice lo siguiente: dada la densidad de campo magnético en el espacio libre, y aquí nos especifican que es un espacio donde no hay carga ni densidad de corriente. Y entonces nos dan con la información de la densidad de flujo magnético, que es igual a veces el seno de omega t menos nx en la dirección del vector unitario en la x, más ANY coseno de omega t menos nx en la dirección de AY, en unidades de Weber por metro cuadrado. ¿Qué sabemos que eso equivale a Tesla? Aquí un comentario: he escuchado los vehículos eléctricos que hay una marca que se llama Tesla. Bueno, pues es en relación a esto, porque sabemos que el flujo magnético pues nos puede generar una FEM, y esa FEM pues es un voltaje que lo aplicamos a los motores eléctricos de un vehículo y sistema de propulsión, y ya se puede desplazar. De ahí que salió la idea de esa marca Tesla, ¿no? Por las unidades, ¿sí? Y en este caso el científico Tesla, que fue el que en este caso determinó esta variable. Entonces, bueno, después de este paréntesis, donde A, N y omega son constantes, entonces nos piden calcular el valor de la intensidad de campo eléctrico dependiente del tiempo, recordando que lo que estamos viendo ahora no es en condiciones estáticas, sino que van a depender del tiempo, y por eso dentro del argumento de las funciones trigonométricas tenemos t, ¿no? Aparece omega t en ambos argumentos, ¿ok? Entonces, cópienlo y mañana vamos a ver cómo se resuelve. Así es que si no hay ninguna duda, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el día de mañana. Que tengan muy buen día. Cuídense, hasta mañana. Gracias, igual. Gracias.